Bueno, ya se lo adelantábamos previo a la pausa. Vamos a hablar sobre los trabajos de la cumbre del G20 allá en Hamburgo, Alemania, así como del arresto domiciliario del opositor venezolano Leopoldo López, porque también la crisis de Venezuela se trató allá en la cumbre. Y para eso está con nosotros el especialista internacionalista Adolfo Laborde. Bienvenido. Gracias, muy buenos días. Gracias por acompañarnos. Vamos a hablar también a través de la señal de Asmundo que llega a muchos países en diferentes partes de nuestro planeta Tierra sobre estos temas de la cumbre del G20. ¿Por qué es que ahora las primeras potencias, los países más industrializados, se reúnen allá en Hamburgo? ¿Cuál es el tema específico que se toma allá con la anfitriona Angela Merkel, hablando también? Pues decíamos muchos temas, el tema del cambio climático, el tema de los tratados que se han hecho respecto a eso, también lo que sucede en Siria, lo que sucede con Rusia y Estados Unidos. Platiquemos un poco sobre eso. Con mucho gusto. Mira, el G20 inicialmente comienza gracias a la crisis del 2008. Era una plataforma, un mecanismo de cooperación, de entendimiento en temas fiscales. Posteriormente fueron incorporándose muchos temas y como tú bien comentas, en esta ocasión está el tema del medio ambiente, está el tema de la crisis en Siria, está el tema del cambio climático, está el tema de los refugiados, está el tema de la migración y por supuesto el tema del terrorismo. Cabe mencionar que el G20 es importante porque es una vitrina en donde muchos líderes mundiales la utilizan para poder sostener relaciones y reuniones bilaterales. Entonces, ahí se da la reunión de Putin, por ejemplo, con el presidente Trump, donde se tratan temas tan complicados como el hackeo, la relación bilateral, etcétera, etcétera. Y, por supuesto, nuestro presidente tomó la oportunidad para reunirse también con el señor Trump, donde pues ya sabemos qué pasó. Entonces, el G20 es importante porque sirve para poder generar acercamientos entre los participantes e ir generando temas muy complicados en la agenda internacional para que posteriormente se le dé seguimiento. Hablando también sobre lo que sucedió en torno a esta reunión del presidente de los Estados Unidos y Vladimir Putin, presidente de Rusia, pues se confirmó de alguna manera, o así lo manifestaron, que no hubo una intervención por parte del Kremlin en las elecciones presidenciales de 2016. En efecto, hay una tendencia de estos dos mandatarios de desviar la atención, de llegar a un acuerdo en donde no existe, hasta que se pruebe lo contrario, una injerencia de los rusos en las elecciones de Estados Unidos, y por eso es que el presidente Trump alargó la reunión. Estaba programada para 40 minutos, duró más de 2 horas y eso nos habla de la importancia de la relación bilateral. Eso es importante porque la alianza entre estos dos países puede también desembocar en otro tipo de arreglos internacionales. Tal es el caso, ya lo vimos, es un producto de la reunión del G20 de estos dos mandatarios, entre la separación del conflicto en Siria y la relación política. Una cumbre de este tipo, con tantos reflectores, por supuesto, del mundo entero sobre esta. ¿Qué pasa con los manifestantes? Llegan, por supuesto, los globalifóbicos, como lo hemos mencionado y como se le denominan. También los ambientalistas que llegan a hacer manifestaciones respecto a lo que genera el consumismo, la globalización y los países industrializados. Bueno, son reuniones internacionales en donde este grupo de personas que están en contra del libre comercio, están en contra de las economías de mercado, están en contra de este tipo de políticas comerciales abiertas y, por supuesto, ahora se incorporan otros grupos como los ambientalistas, pues enarbolan una serie de principios que quizá a veces dentro de lo que vivimos hoy en el terreno de las relaciones económicas internacionales o de la economía global, pues es un poco difícil desprenderse de ello. Entonces sí, es un espacio abierto a las expresiones. Desafortunadamente las expresiones a veces caen en violencia y eso afecta no solamente a mucha gente, sino acaba por desvirtuar el movimiento. Brevemente, la conclusión sobre esta cumbre, pues Donald Trump al final es el que no participa en muchos de los acuerdos. Sí, Donald Trump deja clara su posición, se ve muy bien que ellos necesitan otro tipo de estrategias, están haciendo un lado del acuerdo climático, los intereses de Estados Unidos están en 2 o 3 puntos y eso no beneficia a la comunidad internacional, que está pensando que el tema del G20 en temas ecológicos es muy importante. Uno de los temas también importantes que se trató en la cumbre del G20 fue precisamente la crisis que se está viviendo en Venezuela. Se trató lo que sucedió también, este ataque a la Asamblea Nacional de Venezuela por parte de los oficialistas.
¿Qué está sucediendo? Sí. ¿Por qué se toma en este momento la decisión de darle prisión domiciliaria al líder opositor Leopoldo López? Sí, el presidente mexicano llama al tema dentro del G20, ya lo había hecho previamente nuestro canciller Videgaray en el marco de la OEA. ¿Por qué? Bueno, pues porque Venezuela está pasando una etapa difícil, como todo el mundo conoce, hay más de 90 muertos, se está rompiendo con el orden constitucional. ¿Por qué se libera al señor LL, como le llama el señor Maduro? Bueno, se le libera pues, por dos vertientes. La primera, que yo supongo, es tratar de bajarle presión al movimiento de las calles, que ya se estaba desbordando y que ha ocasionado mucha violencia. Y número dos, posiblemente se pienso que esto puede generar una fractura en oposición. Ya lo vimos, hay mucha gente que no está de acuerdo con pues esta oportunidad de libertad, entre comillas, que no es libertad, que es un encarcelamiento domiciliario, y eso pues lógicamente la apuesta, me parece, repito, puede ser una estrategia política del presidente en funciones para poder debilitar a la oposición. Pero ¿y en qué momento y cómo va a parar todo lo que está sucediendo en Venezuela? No se ve cuándo. No se ve cuándo, porque lejos de que haya un ablandamiento de la oposición, sigue habiendo represión, sigue habiendo este tinte antidemocrático de no reconocer lo que el pueblo decidió hace un par de años en las elecciones. No se habla todavía de una posible elección para poder pues, replantear lo que está pasando en Venezuela, y tampoco los puentes de entendimiento pues, que se pueden plantear dentro de la oposición y el oficialismo no se han dado. Veremos qué es lo que va a suceder en torno a esta familia de los López, Lilian Tintori, esposa de Leopoldo López, y de qué manera van a continuar participando en estas manifestaciones que ya son más de 100 días y, como bien comentas, más de 90 muertos. Sí, también. muy difícil la situación. Esperemos por el bien del pueblo venezolano, que no solamente es un problema político, sino también hay elementos económicos que nos permiten pensar que se necesita ayuda. Muy bien, gracias Adolfo Laborde, internacionalista, por acompañarnos para hablar sobre estos temas. Muchísimas gracias y nos vemos próximamente. Nos vamos a una pausa y regresamos con más.